Oigan, pónganme mucha atención. ¿Pueden 35 gramos de acero y 1 gramo de pólvora destrozar una familia? ¿Qué más, gente? ¿Cómo van? Oigan, sé que hace mucho no subí un video, pero es que estuve un poco atareado en el trabajo y no puedo ir al mismo ritmo de lectura siempre. Así que sí leí varias cosas, pero hay algunas que, pues de las que no quiero hacer reseña. Así que llegué a esta obra que acabé la semana pasada y que dije sí, de esta sí o sí debo contarles. Y hablo de Cómo maté a mi padre, de la autora colombiana Sara Jaramillo Kinkler. Jaramillo es una comunicadora social y periodista. Y en esta obra, publicada en el 2020, ella quiso crear esta autoficción en la cual nos va a compartir un episodio muy personal de su vida, y es el asesinato de su padre a manos de unos sicarios en Medellín en 1991, acá en Colombia. Sara nos quiere retratar una época en un país que se había acostumbrado a la violencia, a la muerte, que la impunidad era un poco el pan de cada día y que las fuerzas políticas estaban tranquilas, aliadas o hasta ignorantes de lo que realmente estaba pasando en el país. Por lo cual nos va a hacer un retrato de su familia, una familia tradicional colombiana, educada en una familia paisa, muy conservadora, de raíces muy fuertes, pues de una educación católica en la cual su padre, con ideas más liberales, la educó a ella y a sus otros 4 hermanos en un ambiente de campo, de flores, de animales, de fincas, de nuevas ideas, de críticas sociales, de arte, de música, de pájaros, de frutas. Pero el padre de Sara era un abogado de renombre importante, que con los años empezó a convertirse en una piedra en el zapato de políticos y personas al margen de la ley que estaban cómodas con la corrupción y la ilegalidad, y él, a enfrentarse a ellos, pues se volvió una figura que desaparecer. En 30 episodios, esta autora nos va a mostrar cómo era la cotidianidad de su vida desde antes del asesinato de su padre, cuál era el rol de su mamá, de su hermano mayor Santiago, de ella como la única mujer de 5 hijos, y luego, por azares de la genética, los trillizos, que son sus 3 hermanos menores y que pierdan a su padre siendo aún muy pequeños. En estos 30 capítulos, yo creo que lo más absoluto, lo más maravilloso es 2 cosas puntuales. La primera es la dinámica familiar que se vive y que como colombianos o latinoamericanos pues vamos a sentir una empatía, como una conexión. Frases diarias de nuestras madres o nuestras abuelas. Muy puntualmente, la madre de Sara solía decirle cuando había un problema, un dolor, un golpe o alguna dificultad: no piense en eso, no piense en eso, porque no pensar en eso es no darle poder, y cuando no le damos poder a los dolores o a los problemas, pues desaparecen. Y como eso también influyó en que ella se volviera una mujer muy independiente, muy fuerte, la cual a veces tuvo que luchar entre el no piense en eso es no darle poder o no encararlo. Y va a ser un conflicto que la va a afectar entre esos silencios mortales o esas palabras muy dolientes. Y lo otro es que, aunque el episodio de la muerte de su padre es muy fuerte, es muy triste, porque queda en la impunidad como muchos de los delitos que ocurrieron durante la época de la violencia de Colombia, pues Sara Jaramillo lo que nos va a compartir es los episodios de, bueno, ¿y qué viene después? ¿Qué pasa con esos niños? ¿Qué pasa con esa esposa que queda viuda, que se vuelve madre cabeza de hogar, con 5 hijos y que tiene que tener una fortaleza
por 5 niños que dependen de ella y para ella misma. ¿Qué pasa con sus abuelos, con los amigos cercanos? Y cómo la muerte se vuelve un velo en la realidad donde ya no se puede ver todo con los mismos ojos. Siguiendo un poco con el trasfondo de la historia, Cómo maté a mi padre es la forma simbólica que tiene Jaramillo para cerrar este episodio tan duro de su vida. Su padre está muerto. El plomo, el acero, la violencia se lo arrebató a ella, a su madre y a sus hermanos. Pero el recuerdo se plantó como una semilla. Pero este recuerdo también cargaba mucho dolor porque era imposible pues no vincularlo a todos esos horrores que vivió Medellín, que vivió realmente Colombia durante los 80 y los 90. Así que es ver cómo ese concepto, ese ideal fue germinando para cosas muy buenas y para otras más bien pesadas. Una familia que empezó a naufragar en un dolor, pues los niños eran muy jóvenes, no lograban confrontar este dolor que estaban viviendo todos, y una madre que siendo muy fuerte, pues también se estaba derrumbando por dentro. Mataron a su esposo, al papá de sus hijos. Claro, ahora no quiero que piensen que la obra simplemente es un viaje por la nostalgia. También hay episodios muy bonitos, porque parte de esto es mostrarnos cómo la familia sale a flote y cómo Sara va madurando a la fuerza y a los golpes, pero también nos muestra con la ternura de los ojos de niña, que son los episodios, pues los primeros de esta novela, cómo desde la inocencia están pasando cosas que a nosotros, pues como lectores, nos van a parecer curiosas. Sara es una niña que se crió en una finca, a las afueras de la ciudad. Corría descalza, con los pájaros, comiendo fruta. Y el día que le tocó empezar en la institucionalidad, en empezar a ir al colegio y le ponen zapatos, usar zapatos le daban pollas, la educación católica sentía que la asfixiaba por esos estándares tan duros que tenían las mujeres para pues, los 90. Yo creo que todos entienden un poco de qué estoy hablando. Pero también hay episodios muy bonitos sobre cómo estos hijos empiezan a crecer, empiezan a volverse un pilar para su madre, a ayudarla, a colaborarle, a decir a la fuerza o por decisión propia, porque no tenemos muy claro cómo fue, empezamos a hacernos el desayuno solo. Mi madre también debe tener espacios para ella y nosotros no podemos siempre o solamente ser su carga. Es una fotografía de las familias colombianas que fueron víctimas del narcotráfico, de los homicidios y de los ataques sicariales que se vivían a diario. En el 91 yo era un bebé de brazos. Sara ya era una niña grande, casi preadolescente. Este episodio de la violencia no me tocó vivirlo a mí. Lo conocí por los libros, por familiares, por historias, por noticias, pero encontrarlo en esta obra me generó, pues, es más allá de la empatía, es esa solidaridad hacia el dolor de familia, porque las familias colombianas, independientemente de la región, y quiero creer que las familias latinoamericanas, independientemente del país, tenemos un hilo en común, y es esa estructura de familias grandes, de los abuelos sobreprotectores, de los padres estrictos, de naciones conservadoras que han vivido este proceso hacia ideas un poco más liberales. Y Sara nos va a formular eso, una obra sumamente personal, sumamente emocional, sentimental, triste, porque claramente es una historia triste, pero también con ideas felices y el cómo se logra salir adelante tras la pérdida. No va a ser fácil, la obra se la van a devorar porque queremos acompañar a Sara en su historia y de alguna forma empezamos a sentirnos parte de ella, como si fuéramos un primo de esa Sara chiquita que va con ella todo el tiempo. Eso sí, como apunte, la novela está llena
de oraciones hermosísimas que le dan sentido a los capítulos y que nos demuestran la gran pluma que tiene pues Jaramillo Kinkler, quien tiene otra obra que iré a buscar porque, wow, esto ha sido grandioso. Y de paso, y pues para hacer publicidad no pagada, este libro está publicado por la editorial Angosta, que ya les había hablado de ella porque hace ya casi un mes les hablé de Esta herida llena de peces, que también es de esta editorial, y estoy sumamente satisfecho por las obras que están publicando. Se nota el trabajo riguroso de los editores y ese olfato para encontrar estas historias tan espectaculares. Solo llevo 2 y me declaro un fan de esta editorial. Y ya, si quieren saber más de esta historia y de lo conmovedora que es, en Instagram ya les dejé la reseña. Así que para seguir con este hilo, les cuento que ya ahora sigo con Héctor Abad Faciolince, el fundador de esta editorial, y yo ya les he hablado de él mucho en este canal, pero por fin me decidí a leer El olvido que seremos, así que ya les doy el spoiler de cuál va a ser la siguiente reseña. Y ya, espero que les guste lo que les digo siempre. Porfa, pongan un me gusta, suscríbanse y nos vemos hasta un próximo video.